prácticamente lo que es, gracias, el mensaje ya fue dado. No hay mucho que tenga que decirle lo que es después. Yo creo que las palabras o las acciones hablan más que palabras y lo que el Señor ha hecho, lo que es en esta la segunda semana de lo que es de el mes de enero. Honestamente se lo digo, este viaje, lo que es a Guatemala, fue un viaje, creo yo, para los que tuvimos la oportunidad y la bendición de estar ahí. Fue un viaje definitivamente transformador. Un viaje como ningún otro, en el sentido que ah, hubo, creo yo, más conexión que nunca entre aquellos que fueron, y fue literalmente un viaje en el cual pudimos ver la mano de Dios. No solamente bendecimos a niños, adultos el día del evento, sino que un día antes bendecimos lo que es a 6 pastores de lo que es de diferentes iglesias, de las iglesias de ese lugar, y los bendecimos no solamente con palabras, sino que también los invitamos a un buen almuerzo. Hubo una reflexión que tuvimos con ellos, y también los bendecimos con una canasta básica de comida, con lo que es una mochila especial para cada uno de ellos, y también cada uno de ellos fue bendecido con dinero en efectivo. Porque una de las cosas que a nosotros se nos olvida es, yo lo puedo decir como pastor, fue un momento especial en el cual lo mismo Dios jugó conmigo, porque nada de lo que yo preparé para Guatemala lo usé. Así que lo bueno es que algún día usted lo va a tener que escuchar. Ya no lo voy a preparar, no va a ser por gusto, pero lo que tenía preparado para los pastores tampoco el Señor quiso que yo lo dijera, pero fue un momento especial. Lo único que yo traje o llevé a decirles es que sin entenderlos yo los entendía. Yo no sé lo que ellos estaban pasando, yo sé las circunstancias, pero como pastor yo sé lo que pasa, yo sé lo que es la traición. Como pastor yo sé lo que es sentirse solo, como pastor yo sé lo que es no tener con quién hablar, y como pastor yo sé lo que es tener necesidades a veces financieras y tener que venir a decir aquí que todo está bien. No con el sentido de que las cosas, de pretender algo que no es, sino a veces en la soledad de tener uno que empujar sin tener nadie a uno que lo empuje. Y hubo un momento especial para aquellos que estuvieron conmigo. Ustedes saben a qué me refiero con los pastores. No solamente bendecimos a niños, bendecimos a adultos, sino que también bendecimos a cada cabeza de la iglesia que está en ese lugar, y todo esto es gracias a lo que ustedes hicieron. El título de esta charla no es larga, no voy a tardarme más de lo que siempre lo hago. El título de esta charla es De lo natural a lo sobrenatural. Estamos hablando de la serie Sobrenatural. Para aquellos que esta todavía no es su iglesia, déjeme decirle, cada año, desde hace muchos años atrás, le pedimos al Señor una palabra y un versículo. Y esa palabra y ese versículo es lo que es la fundación para todo lo que hacemos en el año posterior. Este año, la palabra que Dios nos dio a nosotros es sobrenatural, y es bien curioso, sumamente curioso cómo el Señor hace sus cosas, porque esta palabra en sí no está en la Biblia. Hay sinónimos de esta palabra, pero literalmente, hasta donde yo sé y le he buscado, no existe esta palabra como tal. Mas, sin embargo, las escrituras están llenas de cosas sobrenaturales. El tema del día de hoy, de lo natural a lo sobrenatural, es porque todos comenzamos con lo natural, sin excepción. Todos comenzamos en lo natural. Libro de Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos, nacimos muertos en delitos y pecados, que nuestro espíritu nació muerto, y que a pesar de eso Cristo nos dio vida a nosotros a través de lo que Él hizo en la cruz. Este año Dios le da lo que es a esta iglesia la palabra sobrenatural. Vamos a Guatemala, acabamos de ver lo que es algo sobrenatural, lo que pasó ahí, lo que sucedió. Me hubiera gustado que todos ustedes pudieran haber estado ahí y que todos pudieran haber experimentado la oposición que había desde que fuimos, pero a pesar de eso, la bendición que el Señor derramó, lo que es el día de ese evento. Pero Dios no solamente nos ha dado una palabra, sino que siempre a la par de la palabra nos da lo que es un versículo.
Y el versículo de este año, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Y en Juan 14, 12 dice lo siguiente. Jesús dice esto momentos lo que es antes de lo que es partir, de morir, resucitar y de lo que es estar, lo que es en los cielos. Y Jesús dice, les digo la verdad. Hay algo que interesante que Jesús decía con esto, porque Jesús nunca dijo mentiras. Cuando la palabra dice les digo la verdad, Jesús quería ratificar, verificar o validar algo que tenía lo que es una o la esencia de algo que iba a ser sumamente importante en nuestras vidas. Si él nunca dijo una mentira, él no tenía que decir les digo la verdad, porque él siempre dijo la verdad. Al decir esto en este versículo, lo que estaba haciendo es hacer un énfasis para que nosotros pudiéramos entender algo que iba a ser transformativo en nuestras vidas. Jesús les dice, les digo la verdad, todo el que crea, diga crea. Jesús estaba lo que es diciendo algo sumamente importante. La palabra esencial es creer. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Y esto solamente este versículo es imposible de creer. Lejos de Jesús es imposible. Porque si usted lee los evangelios, si lee solamente uno, si usted es un cristiano nuevo, lo primero que alguien le dice cuando usted no conoce la Biblia, dice, ¿qué leo? Lee el libro de Juan. Lee el libro de Juan. Y si usted lee lo que es el libro de Juan, Marcos, Mateo, pero si solo lee Juan, usted va a encontrar que está lleno de milagros. Y cada uno de estos milagros fueron hechos por Jesús. Él convierte el agua en vino. Después Jesús hace que un ciego pueda ver. Luego el mudo puede hablar. Los enfermos son automáticamente sanados. Los muertos regresan a la vida. Y Jesús, la Biblia está en los evangelios, está lleno de prodigios y milagros realizados por Jesús. 3 años y medio pasa lo que es en el mundo enseñándole a sus discípulos. Y cuando estaba a punto de partir les dice algo. Hey, quiero decirles una verdad. El que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores va a hacer, porque yo voy al Padre. Pero la palabra clave en esto que Jesús estaba diciendo es el que crea. Nosotros la vida la vivimos basado en aquello en lo cual hemos creído. Lo que usted hace, la manera como usted mueve su vida es determinado por aquello de lo cual usted ha hecho una verdad lo que es en su mente. Si usted está tomando lo que es el programa de coaching, usted ha escuchado esto de parte mía, que yo le digo, todos sin excepción tenemos creencias limitantes. Todos sin excepción tenemos creencias limitantes, y estas creencias limitantes son determinadas o basadas por el lugar donde yo crecí, por la cultura, si tuve papá, si no tuve mamá. Por ejemplo, si alguien me hace creer a mí que el dinero es malo, aun cuando crezca yo voy a autosabotear mi vida para nunca tener dinero, porque me hicieron creer que el dinero es malo, y dentro de mí hay una preprogramación en mi inconsciente el cual dice el dinero es malo. Y no hay nada de todo eso, todos las tenemos. A lo que yo voy no es el punto pero el punto es que todos tenemos creencias. Y Jesús vino a decir algo que tiene la oportunidad y la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Él dijo, el que crea en mí, el que crea en mí, el que deje de creer todo lo que le han dicho. El que sí tuviste un buen padre, una buena madre, o tal vez no. Pero el que deja tú lo que has aprendido y comienzas a aprender algo nuevo y comienzas a creer lo que Jesús ha dicho. Y él dice, y si tú lo crees, harás lo que yo hice. Pero seguido a esto, Jesús dice cómo es que nosotros íbamos a lograr a hacer todo lo que él hizo. En Juan 14, 15 al 17. Y yo le pediría lo que es, por favor, vaya a su casa, lea el capítulo 14 de Juan, pídale al Señor que le hable a través de y medite en la palabra. Porque en el versículo 15 al 17 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No solamente nos dice creer,
sino que nos dice vamos a obedecer. ¿Y qué es obedecer? El obedecer es simplemente hacer lo que se me ha dicho sin importar cómo me sienta, sin importar lo que yo piense al respecto. Hay cosas que Dios ha establecido en las cuales no hay lo que es verdaderamente. La Biblia no dice si esto es así o asá, pero hay otras cosas que son fundamentales, diga fundamentales, para la vida del individuo. Hay cosas en la vida de nuestra que la palabra de Dios establece claramente. Hay cosas en nuestra vida intelectual, en nuestra vida personal, en nuestra vida emocional, en nuestras finanzas, que Dios dice literalmente el qué tenemos que hacer. Y lastimosamente hay cosas en las cuales nosotros tenemos años de ser creyentes y sin embargo todavía no creemos en Él porque no lo obedecemos. Y porque no lo obedecemos, cuando Él dijo, el que cree en mí hará las cosas que yo hice aún mayores que allá, porque yo voy al Padre. Pero en el 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Él estaba diciendo, el nivel del amor que tú me tienes va a estar determinado por la obediencia que tú me profeses. Y en el 16 dice, yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y para que aquellos que no entienden qué estaba diciendo en el 17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien los va a guiar a toda la verdad. Y el mundo dice, no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes. Ojo, pero mira lo que dice, pero después va a estar en ustedes. Esto es Pentecostés. Ahora viven ustedes, pero después va a estar lo que es en ustedes. ¿Qué es lo que Jesús está hablando en esto? Lo que está diciendo es la siguiente, este es el punto. El creer y obedecer hace que nuestra fe crezca y abre el camino hacia lo sobrenatural. El creer y el obedecer hace que nuestra fe crezca y abre el camino hacia lo sobrenatural. Nosotros crecemos en fe a través de la obediencia y la obediencia provoca que la fe crezca y que tengamos acceso hacia lo sobrenatural. Esa es la razón por la cual la palabra dice, si tuvieran fe como grano de mostaza, le podrían decir a este árbol o a esta montaña que se aparte y que se vaya al medio del mar, y este árbol o esta montaña no tuviera ninguna otra opción más que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que esto hace es que nosotros podamos crecer y nosotros tengamos, ojo, acceso a algo de lo cual nacimos sin acceso a esto, de lo natural a lo sobrenatural. El punto es este, importante que lo sepa, todos nacemos en lo natural, pero con acceso a lo sobrenatural. Y la razón es porque somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios y esto nos da acceso a lo sobrenatural. ¿Cómo definimos sobrenatural? Sobrenatural es una palabra sencilla, es algo que está por encima de lo natural. Es un ámbito, algo que excede lo que es lo natural y que toma dominio sobre lo natural. Lo natural es aquello que se refiere a tiempo, espacio y lo que es materia. Solo que la palabra enseña que existen dos mundos, el mundo natural y el mundo sobrenatural. Cuando hablamos de cosas sobrenaturales, son cosas que pasan lo que es aquello que es materia, aquello que es alma y aquello que es espacio o lo que es tiempo. Dios vive en lo sobrenatural. Dios no es un Dios natural. Y como Dios vive en lo sobrenatural, donde Él vive todo es natural, a pesar que es sobrenatural para nosotros. Y la Sagrada Escritura está llena de actos sobrenaturales. En Lucas 24, en el versículo 49, Jesús ya resucitó. Jesús está a punto de irse y habla con sus discípulos y les dice lo siguiente: ahora voy a enviar al Espíritu Santo, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y lo que yo quiero hacer en los próximos minutos es enseñarle a ustedes cómo es que nosotros podemos tener acceso a lo sobrenatural. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 18, está lo que es una enseñanza o una historia de un profeta que fue uno de los profetas a los cuales más milagros se le conocen, y es el profeta Elías.
Y el profeta Elías, bajo voluntad divina, había decretado, había profetizado que no iba a llover en la tierra por 3 años y medio. Lo que esto provocó fue que hubiera una gran sequía en la tierra. Ahora imagínense la sequía, lo que provocó la sequía en Los Ángeles de los incendios que están sufriendo. Imagínense en el Medio Oriente, una sequía en el desierto es catastrófica. Por 3 años y medio no llovió y esto provocó desolación, esto provocó muerte. En ese momento Dios protege lo que es a este profeta de una manera sobrenatural. Dios lo protege y él continúa haciendo milagros. Tenemos a la viuda de Sarepta, tenemos diferentes milagros que en este tiempo lo hace. Pero uno de los más sobresalientes es que el Señor le dice que vaya y que se reúna con el rey. El rey se llamaba Acab. Y le dice lo que es al rey: prepárate, dígale al que está a la par suya, prepárate, porque una lluvia viene a tu vida. Eso es lo que le dice lo que es al rey. En Primera de Reyes 18, del 41 al 46, es este evento, y escucha lo siguiente que dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, pero he oído el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. 3 años y medio que no había llovido. Y lo que le dice el profeta al rey es: vete a comer, pero yo he oído el rugido de una tormenta. Versículo 42, entonces Acab fue a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó. Yo quiero que usted se haga esta imagen. Él se inclina al suelo y ora con la cara entre las rodillas. Él toca lo que es su cara, lo que es al suelo, y entre las rodillas comienza él a orar. Y luego le dice a su sirviente: ve y mira el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dice Elías al sirviente: ve a ver, mientras él continúa orando. Finalmente, la 7ª vez, versículo 44, su sirviente le dijo: veo una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. En ese momento Elías grita: corre y dile a Acab: sube a tu carro, regresa a tu casa, porque si no te apuras, la lluvia te detendrá. Escuche lo que le está diciendo. No ha llovido por 3 años y medio. Elías viene y le dice a Acab: oigo lluvia que viene. Elías ora en ese momento y le dice a su sirviente: ve a ver al mar, a ver qué ves. El sirviente ve y le dice: no veo nada. Ve otra vez, no veo nada. Ve otra vez, no veo nada. Elías continúa orando hasta que algo se ve. Elías continúa orando hasta que el sirviente le dice: veo una nube, ojo, que es tan grande como el puño de una mano. ¿Se imagina usted? Y en ese momento Elías grita y le dice: dile a Acab que regrese en sus caballos, en su carruaje, a su casa, porque la lluvia que vendrá va a ser tan grande que si no regresa antes que llueva, la lluvia le va a impedir que llegue. Poco después, dice el versículo 45, el cielo se oscureció de nubes y se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza sobrenatural. La palabra en otras traducciones dice: la mano del Señor. Y la mano del Señor es el Espíritu Santo. Y dice la palabra que Dios le dio a Elías una fuerza sobrenatural, que se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Cómo va esto? El siervo de Elías ve la visión. El siervo de Elías ve la nube. El profeta estaba orando, y cuando ve la nube le dice que le diga al rey que se suba a su carro porque iba a llover. Elías había orado para que lloviese porque era el propósito de Dios que lloviese. Sin embargo, las cosas no se materializaron en el mundo físico hasta aquel que vio habló.
You don't get it. Este es el diseño de Dios para nuestras vidas. Nada pasó en el mundo material hasta que aquel que vio la visión proclamó acerca de la visión que había visto. Versículo 44 dice: finalmente la séptima vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube con el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Y Elías gritó: corre, porque esa es la lluvia que estamos esperando. Es importante notar que mientras el siervo de Dios no pronuncia lo que viene no llega. Cuando él habla lo que acaba de ver, aquello que acaba de ver se materializa en el mundo visible. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ten cuidado en el 2025 con las palabras que salen de tu boca. Algunos de ustedes no tienen nada en el 24 y no tendrán nada en el 25, porque todo lo que sale, todo lo que declaran de su boca va en contra del propósito de Dios para su vida. El propósito de Dios para tu vida no es que hables de tu semejante, no es que hables de otros. El propósito de Dios para tu vida es que declares aquello que Él ha dicho que va a hacer, porque Él hace las cosas que no son como si ya fuesen hechas. Dios comienza en el final y luego se va al principio. Él se encarga del final, pero tú tienes que encargarte del principio. Eso es sumamente importante en el 2025. Y ese es el punto. Las palabras que tú declaras activan el poder sobrenatural y atrae lo invisible a que sea visible. Tú tienes que entender que ese es el diseño de Dios. Esto no es de que, no estoy hablando de evangelio de la prosperidad, declaro y será. No, estoy hablando que si tú estás caminando bajo la voluntad de Dios en tu vida, Dios dice: pide lo que quieras y te será hecho. Estoy hablando que Jesucristo dijo que lo que Él hizo y aún cosas más grandes nosotros podríamos hacer en su nombre. Por lo tanto, piden lo que quieran, yo voy al Padre y yo me encargaré que les sea dado. De eso estoy hablando. Estoy hablando de que la palabra lo que hace es darle permiso a la voluntad de Dios y que lo que Él ha declarado en el mundo invisible venga a este mundo, porque tú y yo somos los embajadores y responsables del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Es por eso que Pablo dijo: creí y por lo tanto hablé. Es por eso que es importante tener cuidado con las cosas que declaramos. Es por eso que es importante el frenar nuestra lengua y asegurarnos que toda confesión que salga de nuestra boca sea palabra de Dios. Es por eso que es sumamente importante que las cosas que tú hablas y las cosas que escuchas. ¿Nunca se han preguntado por qué hay personas que no saben cantar, pero cantan y hacen mucho dinero? No voy a decir nombres, usted los conoce. ¿Cómo es posible que alguien que no sabe cantar, pero canta? Nunca se ha preguntado por qué es eso y por qué a los jóvenes les encanta esas cosas. Nunca se han puesto a pensar. Escúchame esto, porque estamos hablando de lo sobrenatural. Efesios, en la próxima semana vamos a hablar de esto. Efesios capítulo 6 dice que no tenemos pelea contra carne ni sangre. Ya, yo sé que es difícil creer, pero la pelea que usted tiene no es contra su esposa. No es contra, yo sé que no, si es que usted no conoce a mi suegra, no es su suegra el problema. Honestamente, la palabra dice que no tenemos pelea contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades en las regiones celestes. Nunca se ha preguntado por qué personas que no tienen talento hacen tanto dinero. ¿Sabe por qué es? No es por lo que hablan, sino por lo que dicen al hablar. Escuche estas canciones y escuche qué es lo que están alabando. Póngale atención. No solamente el problema y la guerra que tenemos es con aquello que hablamos,
sino también con aquello que estamos escuchando. Y algunos de nosotros, porque Satanás es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta, que salimos de la iglesia de lunes a sábado, escuchamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Escuchamos música, escuchamos programas de televisión que denigran aquello que nosotros hemos dicho, en lo cual hemos creído. En el 2025, si tú quieres, escucha bien, no estoy hablando de pecado. Porque para un hijo de Dios el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque ya no vivimos sobre la ley, sino sobre la gracia. Estoy hablando que hay cosas en nuestras vidas que no cambian debido a las cosas que vemos, debido a las cosas que escuchamos, debido a las relaciones que tenemos y aquellos bombardeos que nos dan a nosotros. El 99.9% del tiempo Satanás no va a utilizar a un fantasma, no existen. No va a utilizar a un demonio, va a utilizar a personas para distraerlo, para sacarlo, para quitarlo del propósito que él tiene para su vida. En el 2025 es tiempo que usted esté alerta y sepa que lo que sale de su boca es lo que usted declara, y lo que usted escucha es lo que le están declarando a usted. A veces que es sumamente importante que entendamos eso. Lo cual es interesante ver que es la manera que Dios trabaja. A medida que el siervo iba hablando, la nube se iba acercando. A medida que el siervo venía y declaraba, la lluvia venía también. Hay cosas en tu vida que no se están manifestando porque tú no las estás hablando. Hay cosas en tu vida, y este es principio bíblico. Recuerda que todo lo que Dios quiso que pasara, no solamente lo pensó, sino lo habló. Ese es el principio de Génesis. Dios pensó en la luz y ¿qué dijo? Hágase la luz. Dios lo pensó y después lo habló. La palabra activa, el rema de Dios, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando tú declaras lo que Dios ha dicho, ojo, cuando tú declaras lo que Dios ha dicho, sin importar lo que te está pasando, sin importar cómo tú te sientes, comienzas a tener acceso a lo sobrenatural. Cuando tú estás enfermo, pero declaras sanidad; cuando tú estás triste, pero declaras alegría; cuando tú no tienes ni un 5 en la bolsa, pero declaras riqueza, lo que tú estás declarando, aquello que Dios ha dicho que es en tu vida. Es tiempo que nosotros entendamos esto. ¿Sabe? Hay algo importante. Ningún demonio puede hacer que cosas sucedan. Entiéndalo. Ningún demonio. Si usted ha tenido, alguna vez la tiene, primeramente Dios no, y tiene la posibilidad de estar hacia un demonio, el demonio lo que hace frente a Jesús se calla. ¿Nunca se ha preguntado por qué? La palabra dice que los demonios tiemblan con solo escuchar el nombre de Jesús. Pero nunca se ha preguntado por qué. Porque mire Génesis. Satanás tuvo que utilizar a una serpiente para hablarle a Eva. ¿Por qué no le dio un par de cachetadas a la Eva? Nunca se ha preguntado por qué. Póngase a pensar, si es tan poderoso, si es tan esto, ¿por qué no lo hizo? Porque no es la manera, porque él tiene que acatar las reglas de Dios, aunque él no quiera. Él sabía que él no podía quitarle a Eva lo que Dios le había dado, tenía que abdicar, Eva tenía que regalárselo. Lo que sucede, lo que es en esto, Satanás tuvo que utilizar a un ser viviente para hablarle a la mujer. Satanás va a usar a un ser viviente para hablarle a usted y para hablarme a mí. El mismo demonio necesita que un ser humano le preste la lengua para que cosas sucedan. ¿A quiénes está escuchando usted? ¿A quiénes está escuchando usted? Porque hay cosas, puedo declararle, que no han pasado en su vida debido a las personas que usted está escuchando. Hay cosas que no han pasado. Hay cosas que la depresión no ha terminado, que la soledad es la misma, debido a las personas que estamos escuchando. Porque hay personas dentro y fuera de la iglesia que le prestan la lengua a Satanás. Entiéndalo. Mira que está la persona y diga, te están hablando a ti.
Ya los veo un poco afligidos. Versículo 45-46. Poco después del cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza sobrenatural a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab. Esto es ridículo. Si usted lo entiende, ridículo. Si usted conoce la historia, los caballos era un carruaje que por lo menos tenía 4 a 6 caballos. Los caballos del rey eran preparados, de todo rey eran preparados, eran los mejores caballos y eran los caballos más rápidos y más veloces, porque tenían que ser preparados de tal manera que si el rey tenía que huir, porque estaban perdiendo la batalla, los caballos tenían que ir con suficiente velocidad para que no los alcanzaran ni la flecha ni una lanza. Estos caballos se dice que corrían a entre 40 y 50 kilómetros por hora. Sin embargo, la palabra dice que Elías, quien ya estaba viejito, que Elías iba delante que los caballos. Que Elías corrió más rápido que los caballos. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una fuerza extraordinaria. Si tú no entiendes que cuando la fuerza del Espíritu Santo viene a tu vida, tú vas adelante de los problemas, adelante de las enfermedades, adelante de Satanás mismo, adelante de todo aquello que se oponga ante lo que el Señor quiere en tu vida. Esto es cuando lo sobrenatural viene. Esto es cuando lo sobrenatural viene. Lo cual lo que el Señor te está diciendo, adivina que este año es sumamente importante, porque lo que no has hecho en 10 lo puedes hacer en 1. Porque este año es sobrenatural. Este año puedo darte yo la capacidad, dice el Señor, de que hagas cosas sobrenaturales, de que tú puedas ir adelante de todo aquello que antes ibas atrás de. No importa quién seas, que tan gordito estés, que tan lento, no importa, es sobrenatural, va más allá de lo que puedes imaginar o pensar. Es Dios actuando a través de tu vida, es Dios haciéndote caminar, es Dios levantándote, Él es Dios haciéndote correr. De eso estoy hablando. ¿Qué tengo que hacer? 3 cosas. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, unción. Nada de esto pasa sin la unción. Nada de esto. Unción. Busca la unción del Espíritu Santo en tu vida. Es Él quien nos da capacidades sobrenaturales. Acércate a Dios. Lee su palabra. Obedece sus mandamientos. Cree en lo que Él ha dicho. Y tú podrás hacer lo que Elías hizo. Lo que Sansón hizo. No vayas a matar a nadie porque él mató a 1000. Cálmate. Tú vas a poder hacer lo que Moisés hizo. Eran personas comunes y corrientes como tú y yo. El punto es cuando la unción cae sobre nosotros, lo sobrenatural se hace natural en nuestras vidas. Cuando la unción viene sobre un hijo de Dios, tú vienes a estar caminando en lo sobrenatural. ¿Cómo yo hago esto? Busca la unción. Búscala. Número 2, ayuno y oración. Ayuno y oración. Mi amado hermano, no hay forma de romper el velo de lo natural a lo sobrenatural si no se tiene una vida de ayuno y oración. Esto es establecido. Si es tan importante que Jesús no dijo, ay, si quieren ayunen. Jesús dijo, ¿cuándo ayunen? Y usted dirá, hermano, ¿y por qué esto es tan importante? Ponte a pensar, ¿qué pasa cuando te da hambre? ¿Qué pasa cuando te da hambre? Pero no hay comida. ¿Qué pasa cuando hay hambre? Pero no hay comida. Algunos de ustedes se deprimen, otros se enojan. Algunos de ustedes maltratan al cuerpo a través de lo que... ¿No le ha pasado que cuando le da hambre come lo que se le ponga enfrente? ¿No tiene hambre? ¿No le ha pasado que cuando le da hambre comienza a pensar menos en otras cosas y comienza a enfocarse solo en eso? Le voy a decir qué es esto. Esto es el cuerpo. Lo que el cuerpo le está diciendo es que hay una necesidad que necesita ser suplida. Eso es lo que le está diciendo. Pero ¿qué pasa? Pablo hablaba que algunos de nosotros somos cristianos carnales. Y Pablo lo decía de esta manera. Nosotros somos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es lo más débil que hay. Cuerpo es lo que se deteriora. Cuerpo es lo que va de regreso a la tierra. Cuerpo es lo más frágil que tenemos. Pero algunos de nosotros estamos acostumbrados a darle al cuerpo lo que el cuerpo pide y no lo que el cuerpo necesita.
Algunos de nosotros, no estoy hablando de comida, no estoy hablando de esto. Cuando usted simplemente comienza a vivir basado en el cómo se siente, usted viene a ser una persona natural. Y lo sobrenatural nunca lo va a ver en su vida. Cuando usted simplemente comienza a hacer, y lo primero que hay en una persona natural, lo primero que pasa es desobediencia. Le voy a decir esto. Algunos de ustedes comienzan el año y dicen, hoy sí voy a ser fiel al Señor en mis finanzas. Hombre, algunos de ustedes nunca lo han sido. Y tienen años sirviendo en una iglesia. Yo no lo sé. A mí, a quien le quede el zapato, póngaselo. Porque yo no veo ni quién da ni cuánto da. Y siempre tienen problemas económicos. Porque no le creen al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es natural. Porque usted vive por vista. Porque usted no da porque no le alcanza y no le alcanza porque no da. Porque todavía esa parte de su vida es natural. ¿Sabe por qué? Porque usted está basado en el cómo se siente. Algunos de ustedes son desobedientes al Señor en otras áreas. ¿Por qué? Porque su alma ha venido a ser su cuerpo. Y cuando usted actúa solamente basado, algunos de ustedes han dicho alguna vez, ay, hoy es domingo, pero no quiero ir a la iglesia, eso no voy. ¿Alguien lo ha dicho? ¿Y no viene? Solo de santos está llena esta iglesia, de veras que, gracias Señor. Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a darle al cuerpo lo que quiere, que nuestro cuerpo ha venido a ser nuestra alma. Y nuestra alma es débil, nuestra alma es pecaminosa. Nuestra alma nos va a llevar siempre hacia la destrucción. Pero es cuando nosotros entendemos que hay algo más poderoso que el cuerpo mismo, que yo no tengo que actuar basado en cómo me siento, yo tengo que actuar basado en lo que el Señor ha dicho, porque el Señor ha dicho es verdad. Y cuando yo comienzo a actuar basado en lo que el Señor ha dicho, hay una transformación en mi cuerpo ya no me domina a mí. No importa si me siento bien, alabo al Señor. Si me siento mal, lo alabo. Si estoy enfermo, lo alabo. Si estoy sano, lo alabo. Si tengo, lo alabo, y si no tengo, lo alabo. ¿Por qué? Porque mi mente es la que domina a mi cuerpo y no mi cuerpo a mi mente. Porque ya no vivo. No es por eso que dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. El ayuno ayuda a eso. La oración ayuda a lo que es a eso. Ay, es que yo no sé qué decirle al Señor. No sabes qué decirle porque no sabes, nunca le has hablado. Si yo me reúno con aquellos que ya me reúno constantemente en esta iglesia, yo no tengo que pensar, si voy por ejemplo, a desayunar lo que es con mi esposa, no voy a decir, ¿qué le voy a decir a esta mujer? No sé qué le dio el viernes creo que fue, me invitó a desayunar. Vaya, dije yo, era, o sea, pues yo tuve que pagar, pero me invitó ella. Pero yo no tengo que pensarme, híjole, ya trae el café, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Porque es lo que hacemos cuando no conocemos a alguien. Nunca he conocido, especialmente si es introvertido, que usted viene y usted es introvertido, es tímido, y le dicen, hey, ¿cómo estás? Bien. Y usted dice, ¿y ahora qué digo? ¿Y tú qué haces? Nada, ¿y tú? ¿Y ahora qué digo? Right? Y la razón es porque no conocemos a la persona. Pero cuando conocemos a la persona, no tenemos que pensar qué vamos a decir, simplemente lo decimos. El ayuno y la oración, no solamente la unción, el ayuno y la oración es lo que abre las puertas a lo sobrenatural en nuestras vidas. El ayuno lo que hace, lo que vamos a hacer por 21 días, es decirle a la carne, tú no mandas aquí. Es decirle, ya, denle un aplauso al Señor, es decirle a su carne, tú no eres el que gobierna mi vida. Yo no soy un cuerpo, yo soy un alma y un espíritu que está encerrado en un cuerpo. Adivina qué, tú te vas a morir, pero yo voy a seguir viviendo. Yo no voy a depender del cómo tú te sientas. El ayuno y la oración nos lleva a ser hombres y mujeres sobrenaturales. Elías, hablamos de lo que es de Elías. Elías era como usted y como yo. A veces nosotros el problema que hacemos a las personas de la Biblia como seres sobrenaturales. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas.
Un hombre natural haciendo lo sobrenatural, lleno de la unción del Espíritu Santo. Cuando tú estableces el ayuno y la oración como un estilo de vida, ojo, cuando tú estableces el ayuno y la oración como un estilo de vida, adivina qué, los cielos permanecen abiertos para ti. Los cielos permanecen abiertos y es una constante en tu vida. Número 3, fe. Fe. Nada puede ser alcanzado si no es creído primeramente. Nada puede ser alcanzado si tú no lo crees primeramente. La palabra dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Yo necesito que tú al final del día hagas un recuento de lo que tu boca ha hablado. Honestamente, en esta semana, haz un recuento de lo que hablas con tu esposa, de qué hablas y de quién hablas. Y si es positivo o negativo. Porque esto radica lo que hay en tu corazón. Y esto es importante porque no daña a otros, sino que te daña a ti. Porque lo que tú estás profesando para otros es lo que te está aconteciendo a ti. ¿O no lo cree? No fue a Abraham que Dios le dijo, a los que te maldigan voy a maldecir y a los que te bendigan los voy a bendecir. ¿No te das cuenta tú que cuando tú estás bendiciendo a alguien más, te estás bendiciendo a ti? Y cuando estás hablando mal de alguien, estás maldiciéndote a ti mismo. ¿Entiendes? Es el diseño de Dios. Pablo lo dijo, sin embargo, en 2 Corintios 4:13, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por lo tanto hablé. ¿Cómo tengo acceso a lo sobrenatural? Busca la unción, ayuno y oración, fe. Yo no sé qué tan grande es tu fe, pero siempre hay oportunidad de crecer más en la fe. Cuando nosotros hacemos esto, hubo un gran predicador, creador de una universidad, Roberts el apellido, que dijo, la unción es cuando te separas de ti mismo y te llenas de la gloria de Dios. En Proverbios 21:31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece al Señor. Lo que Dios está haciendo en este primer mes, escucha bien, es dándonos simplemente las herramientas para que lo sobrenatural venga a ser natural en nuestras vidas. El propósito de esto no es honestamente simplemente que yo caigo en llanto y yo levanto las manos a los cielos y oro. No, el caballo se prepara para el día de la batalla. ¿Para qué te estás preparando tú? Es cuando yo comienzo no solamente a hablar, eso es declaración, pero a actuar basado en aquello que yo he hablado. Eso es creer. Y cuando yo comienzo a caminar basado en lo que Dios ha dicho, eso es fe. Y entonces no me preguntes cómo. El Espíritu de Dios viene sobre ti. Y tú comienzas a tener acceso a una dimensión que muy pocos en estos tiempos tienen acceso. Y es entonces cuando no vas a necesitar que nadie ore por tu sanación, porque tu sanación ya llegó, porque tú vives en lo sobrenatural. Es cuando entonces tú vas a ver que tu familia no necesita cambiar, pero tú vas a depender tanto en el Señor que aun cuando tu familia no cambie, que como dijo el profeta, aun cuando la vid no dé fruto, aun cuando nada pase en mi vida, aún así voy a seguirte adorando, Señor. Es cuando tú comienzas a entender que la voluntad de Dios es mejor que tu propia voluntad. Unción, ayuno y oración, fe, es lo que abren las puertas a lo sobrenatural. Ese es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Ponte de pie. En el libro de Eclesiastés dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a comprender
lo que esto es. Es la razón por la cual las personas vienen a una iglesia aun cuando no creen en Dios. Esa es la razón por la cual cuando el 9/11 pasó en este país, en el próximo mes las iglesias estuvieron más llenas que nunca. Es por eso cuando en una tragedia cualquier persona nombra a Dios. Porque en medio de estas cosas se necesita algo sobrenatural. Y la razón por la cual tú lo has hecho y yo lo he hecho es porque Dios ha puesto la eternidad dentro de nosotros. Todo comienza con un paso de fe. La unción no simplemente llega, sino es a través del creer. Y el creer es a través de la palabra. El libro de Romanos dice que el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que todo aquel que declare que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Ese es el primer paso y el más importante, y sobre el cual viene a ser la fundación de un edificio, escucha bien, que va a llegar tan alto como tú le permitas a Dios que llegue en tu vida. Porque Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. Y los límites que vemos en nuestras vidas no son impuestos por Dios, son impuestos por el hombre. Algunos de ustedes han estado limitados por lo que papá o mamá dijo de ustedes o por la ausencia de ellos. Algunos de ustedes han estado limitados por la traición de alguien más. Algunos de ustedes han estado limitados por el abuso, por la opresión, por la depresión, por la enfermedad, por el dolor que han sufrido. Y Dios dice: yo no tengo límites y yo quiero llevarte de lo natural a lo sobrenatural. Pero tú tienes que confesarlo, que profesarlo y después vivirlo. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, simplemente lo que tú tienes es lo que tú estás viviendo y lo que jamás vas a vivir. Las únicas fuerzas que tú tendrás es las fuerzas que tú tienes, la inteligencia que Dios te ha dado, las capacidades que tú tienes. Pero Dios dice: yo quiero llevarte a un nivel completamente diferente. Yo tengo planes más grandes que los planes que tú tienes para ti mismo. Yo tengo planes para darte un futuro y una esperanza si tan solo tú confías y confiesas quién yo soy. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el comienzo de todo. Es donde comienza la vida, la verdadera vida, la vida que vale la pena vivir. Si tú estás aquí y nunca lo has recibido y quisieras hacerlo, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano y vamos a orar contigo. Simplemente levanta tu mano y di: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibirlo a Él. Es tiempo de profesar, es tiempo de confesar. Es una confesión que va a cambiar el resto de tu vida. Si tú estás aquí y nunca lo has hecho y quieres recibirlo a Él como Señor, como Salvador, simplemente levanta tu mano y vamos a entender, vamos a orar contigo, vamos a orar por ti. La oración que todos hemos hecho. Y vamos a declarar salvación. Vamos a declarar una nueva vida. Para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo me pregunto si habrá alguien que necesita el día de hoy recibir a Jesús, simplemente levanta tu mano, gloria a Dios. Sí, Señor, sí, Señor, puedo verte, gracias, Señor. ¿Habrá alguien más? Alguien más, si tú necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador, simplemente donde estás, levanta tu mano. Empieza el 2025 con el pie derecho. Para aquellos que lo han hecho, que el día de hoy simplemente vas a orar conmigo, vas a hacer y tiene que ser audible. Ese es el diseño de Dios para tu vida. Es para que tú puedas entender y creer. Simplemente repite conmigo: querido Señor Jesús, el día de hoy te recibo como mi Señor y Salvador.
Padre, perdóname por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador o pecadora, pero que tú eres un gran Salvador. Espíritu Santo, te invito a mi vida. Ese espíritu que vino a Elías, lo invito a mi vida. Padre, necesito que me cambies. Necesito que hagas algo sobrenatural en mi vida. Y el día de hoy te declaro que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Y todo esto lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien viene al Señor, pero también hay fiesta aquí en la tierra, porque el día de hoy tenemos a alguien que pertenece a nuestra familia, a la familia de Cristo. A los demás no puedo irme. Ya denle un aplauso al Señor. Mi amado, pueden ir a la mesa, por favor. Hay cosas que no van a pasar en tu vida a no ser que tú acceses lo sobrenatural. Hay cosas que están tan arraigadas, hay cosas generacionales que vienen de generaciones atrás, que el enemigo tiene tan esclavizado esa parte de tu vida, que a no ser que sea un acto divino de Dios, un milagro divino de Dios, hay cosas que no van a cambiar. Y Dios te está diciendo: el 2025 puede cambiar absolutamente todo en tu vida. No importa lo que haya sido, no importa lo que sea, no importa si es adicción, si es problema emocional, no importa si es problema material, es económico. Dios quiere, Él puede hacer algo sobrenatural, pero no lo puede hacer lejos de ti. Eso es lo malo. No lo puede hacer lejos de ti y no lo va a hacer sin ti. Él va a utilizar personas para producir este acto sobrenatural en tu vida, como lo que acabamos de ver el día de hoy. Pero depende de ti. Crece en la unción, busca a Dios, crece en la unción, sé parte de este ayuno. Aunque no entiendas completamente, voy a aguantar hambre, yes, todos lo vamos a hacer. Comienza a decretar en tu vida todo aquello que ha dicho el Señor. Cuando te sientas mal, dice el Señor, dice que soy un hijo de Dios. Cuando las personas te vean mal, cuando te digan tú nunca vas a cambiar, oh, tú no sabes, Dios me ha dicho que soy una nueva criatura en su nombre. Cuando alguien te diga tú vas a ser el mismo que eres siempre, no soy el mismo, porque Dios ha prometido que Él comenzó un trabajo en mí y Él lo va a terminar. Y sigue adelante, sigue viniendo, sigue estando acá, y el Señor va a comenzar a transformarte. El Señor va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida, que después de un tiempo tú vas a volver a ver, y no va a haber vestigio, no va a haber absolutamente nada de lo que un día fuiste. Y tú vas a tener que declarar cuando eso pase: no lo hice yo, Dios lo hizo. La gloria es para Él, porque Él ha hecho algo sobrenatural en mi vida. Si alguien lo cree, ¿por qué no le das la mejor alabanza al Señor? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Alabemos a un Dios sobrenatural.